Saludamos a la gente que nos sintoniza a través de www.rcr750.com, www.rcr750.com. Gracias a quienes nos ven allí en vivo y directo, como también lo pueden hacer a través de nuestra cuenta en Periscope, @rcr750 es nuestra cuenta en Periscope. Y muchísimas gracias también a quienes en diferido buscan todos nuestros programas en nuestro canal de YouTube. El canal en YouTube lo ubican muy sencillo, es RCR750 o Radio Caracas Radio, así nos puedes buscar en YouTube. No olvides cuando estés allí, por favor, suscribirte al canal. Daniel Lara, te quiero decir que acá en la cabina está muy observante Ian Bururú Martínez. No sé qué le pasa a Bururú, pero bueno, buenas tardes. No, ¿qué le va a pasar? ¿Qué le va a pasar? Nada, que ayer fue 10 de marzo, día de Vargas. Ah, está alborotado. Está amanecido. Ah, está amanecido. Oye, Claro, con y pasado, razón. Mira, ya lo ¿eh? Daniel, espérate allí. Porque es que con razón, Bururú me mandó un mensaje de texto ayer a la 1:30 de la mañana. Y yo digo, ¿qué hace Bururú? Ah, Y ahora estoy entendiendo. Es que estaba emparrandado, estaba Bururú. haciendo, eso era que estaba haciendo el trencito esa hora y se acordó de ti. Estaba haciendo la caída de Roma. Dios mío, Estaba haciendo el trencito, ¿no? El trencito. la caída de Roma. Entonces se acordó de ti esa hora, ensopado en Guarapita. Seguramente. Porque yo lo conozco a él, no me va a engañar a mí. No, no. Y además, No, no, tantos años, imagínate tú. Que no ha no, visto, no, no, olvídate, que no ha olvídate. visto Una uno cosa. de Ian Martínez demasiado. No, de verdad, yo les digo sinceramente, mire, yo no sé, de verdad. Ahora Bururu me llamó, sí me llamó en estos días para decirme que él está organizándote tu despedida de soltero. Ah, sí. Sí, no, no, yo me asusté y le colgué, Neomar. No, porque imagínate que se Tú sabes que disfraza. yo no me presto por esas No, cosas. no, y además Bururú, imagínate las cosas que se le ocurren a Bururú. Mejor déjalo de ese tamaño, porque no, Oh, imagínate tú. no vale. Imagínate Menos tú. mal que ya la cosa por ahí se ha calmado, ¿no? Sí, sí, Por esa zona de la, de la emisora, porque antes era un poquito más alterada el asunto. sí. Y entonces él tenía como más lugares, ¿no? Donde, donde regar su fama. Ya Eh, afortunadamente las cosas están más calmadas. Mira, hoy es 11 de marzo, ayer fue 10 de marzo, bueno, y mañana será 12, ¿no? claro. No, claro, no, yo tengo algunas cosas que decir. Ah, bueno, hable, no, yo no le estoy Usted me diciendo lo nada. permite. Lo que Adelante, pasa es que usted, adelante con usted, todo, con usted, todo. usted todo lo toma a guasa. No, no, no. Adelante, por Dios. Ayer fue 10 de marzo y fue, entre otras cosas, Día del Médico, pero también, y más importante, Día de Vargas, Día del doctor José María Vargas, Día además de mi estado Vargas, porque yo que nací en el departamento Vargas y que soy de la generación que vio surgir el municipio Vargas y de la generación que participó en las luchas por la creación del estado Vargas y que luego de eso vio todo lo que significó la dificultad de llamarse Vargas durante un régimen militarista, pues evidentemente, mi hermano, estoy perfectamente claro la significación que ese día puede tener para uno, ¿no? Luego, hoy es 11 de marzo y hoy se cumple un año más de la desgraciada ocurrencia de los atentados que en Madrid, en España, marcaron el inicio de una época en ese país y en este continente no suficientemente estudiado ni aclarado, porque en España se pasó de el terrorismo nacionalista vasco a el terrorismo islámico sin pasar por gol ni cobrar 200 ni darnos una explicación de cómo ocurrió semejante situación. Un país que con un gobierno que en aquel entonces, como el de Aznar, se había jactado de haber puesto contra la pared al aparato militar de la ETA, de la noche a la mañana es sorprendido, nada más y nada menos que en la capital, en una de las estaciones más importantes del sistema de trenes y del sistema de transporte de la ciudad, Atocha, con aquella explosión y aquel horror que se vivió en los días subsiguientes. Horror que además termina siendo cubierto por la politiquería, porque cuando uno ve a los politiqueros,
Uno no se puede olvidar cómo en aquel momento una gente, chico, todavía con la sangre fresca salió a la calle a hacer politiquería porque estaban en medio de una campaña electoral. Así llegó Zapatero al poder. Zapatero llega al poder en medio de una baraúnta que armaron medios de comunicación afines al chavismo español y el propio chavismo español incrustado dentro del PSOE y otras organizaciones que luego veríamos actuando con mucha más fiereza y muchísima peor cara. No había nacido todavía plenamente lo que luego conoceríamos como Podemos. No, y se armó la que se armó y la nube de humo que dejó la pólvora que asoló Madrid todavía no nos permite ver qué fue lo que ocurrió. No hay todavía satisfacción plena en la sociedad española sobre lo ocurrido aquel día. Todavía hay gente que te dice que no, que fue la ETA. Y todavía hay gente que te dice, no, ¿cuál ETA? Fue el terrorismo islámico. Y todavía hay gente que te dice, no sabemos qué fue lo que pasó. Lo que sí sabemos que pasó fue que aquel 11 de marzo le abrió paso a la llegada del infame José Luis Rodríguez Zapatero al poder en España. Tú sabes que... Y eso tiene una significación horrorosa para Venezuela, sin duda alguna. Tú sabes que... Para España es horrible. Para Venezuela es como si fuésemos, no sé, como el primer lugar donde la fuerza telúrica de la llegada de esos esperpentos al poder hizo más estragos, ¿no? Ninguna encuesta de aquel año, o sea, que yo recuerde, estaba más joven, por supuesto, estamos hablando de casi 20 años atrás, eso fue en el año 2004, que yo recuerde en la poca aproximación que tenía por aquel entonces a la política, daba algún chance de que el Partido Socialista Obrero Español ganara las elecciones. Fundamentalmente porque José María Aznar, pese a algunas actitudes criticadas en sus dos gobiernos, Aznar gobernó 2 o 3 periodos, Daniel. Aznar gobernó 2 periodos, lo que pasa es que acuérdate que fue candidato 3 veces, ¿no? Entonces se piensa siempre que he estado como demasiado tiempo. Pero Aznar, a pesar de que era y fundamentalmente adversado en las autonomías más estas que ahora defienden el secesionismo, ¿no? Estamos hablando ni siquiera, Neomar, porque mira que cuando Aznar deja el poder, venía de gobernar con mayoría absoluta. Es decir, cuando Aznar, la segunda legislatura, no pactó con nadie, tenía la mayoría absoluta del Parlamento. Bueno, no necesitaba, fue un gobierno completo del Partido Popular. Nadie se esperaba que de esa mayoría absoluta termináramos en manos del PSOE, los independentistas y los comunistas, que fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Pero, o sea, lo refería al episodio Zapatero y las encuestas porque se dice en el imaginario popular, quedó plasmado más o menos lo que tú estabas diciendo, que el atentado... Manejo de la película. Y hacer ese 500 para la política española. Pero es interesante porque... Hay dos países en los cuales a mí no me agarran, ¿cómo se llama? Fuera de base. España y Perú. He seguido la política de esos 2 países por cuestiones circunstanciales meramente al pie durante muchísimos años. Y en el caso particular de España, en aquel momento, yo recuerdo, es que no se me olvida, cómo se fueron a una manifestación a la sede del partido de gobierno. Fue la manifestación. O sea, ¿qué sentido tiene eso? Pero si no hubiese sido así, o sea, claro, la historia nunca puede ser vista de este modo, ¿no? Pero la llegada de Zapatero cambió no solamente a España en términos de lo que luego fue la emergencia del fenómeno Podemos, de esta izquierda que colonizó al PSOE y que todavía, o yo creo que todavía no, ahora más que nunca, está en sus estertores máximos. El caso el sucesor Pedro Sánchez, que cada vez se parece más a Zapatero dentro de esas ejecutorias. Bueno, y mira, a veces hasta lo empeora, ¿no? Claro, pero mira que como un hito, para mí esto es lo más interesante de la historia de los pueblos, ¿no? Como un hito, como un episodio, te puede cambiar 20 años de historia. Una cosa, apenas, claro, no estoy hablando de cualquier tontería, una cosa donde murieron varias decenas de españoles, ¿no? En aquel atentado. Pero estamos hablando de que apenas una cosa
cambió lo que parecía el continuum de una buena oportunidad para que el Partido Popular gobernase España y sobre todo la égida de Aznar, que ya preparaba como pupilo a Rajoy en aquel momento. Rajoy se presentó 3 veces también, lo que yo recuerdo, que para poder llegar a la jefatura de gobierno, ¿no?, en España, para poder llegar justamente al poder, ¿no? Y luego lo que ha terminado deviniendo en lo que yo veo, quizás no es así tan simple, ¿no?, pero en el PSOE como la corriente, digamos, histórica, que uno la ve muy, muy, muy enmarcada en la figura de Felipe González, y un nuevo PSOE muy, muy pragmático, vinculado además a las agendas de la nueva izquierda, no solo europea, sino latinoamericana, que es la izquierda chavista, que es el que representa José Luis Rodríguez Zapatero, que luego llevó incluso a que ese PSOE pasara un largo desierto, tuviese que afrontar varias elecciones internas y cuya decantación, digamos, ha dejado 2 veces, porque recuerden que renunció a la primera, lo hicieron renunciar a Pedro Sánchez como el director de eso, que era el Partido Socialista Obrero Español. Entonces, eso es interesante porque si así no hubiese sido la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero, probablemente José Luis Rodríguez Zapatero tampoco hubiese tocado ningún pito ni ninguna flauta en el caso venezolano. José Luis Rodríguez Zapatero llega acá por la relación que, a propósito de su llegada a la jefatura de gobierno en España, le logra establecer con Chávez, luego, y con el chavismo, ¿no? Y sobre todo, no una relación tanto personal, sino crematística, porque José Luis Rodríguez Zapatero logró hacer buenos e interesantes negocios con el chavismo mientras Chávez estuvo vivo y cuando se murió también, y cuando José Luis Rodríguez Zapatero estuvo en la jefatura de gobierno y cuando se fue también. Incluso me atrevería a decir que Rodríguez Zapatero sigue siendo, al día de hoy, en Venezuela y en este lado del mundo, más relevante de lo que es en España y en su propio partido. Claro, ahora uno ve que las heridas o la huella de Rodríguez Zapatero dentro de su propio partido es más honda de lo que uno pensaba, porque por eso es que uno entiende al PSOE del día de hoy. Pero bueno, el caso es que eso siempre será interesante y ahora a nosotros nos queda recordarlo con la fecha. Mira, Daniel, hay inclusive repercusiones que seguirán allí porque el tema de la política española, bueno, en el caso de Venezuela, el socialismo español ya entró a la fase, ¿no? Entró a la fase chavista de hace rato. Y yo te decía lo del 10 de marzo, lo del 11 de marzo y lo del 12 de marzo, porque mañana es 12 de marzo. Mañana es el Día de la Bandera. El original Día de la Bandera venezolana, del tricolor nacional con 7 estrellas, de la bandera que trajo Miranda, de la bandera que asumió Venezuela a partir del momento en que decidió ser república, la bandera de el amarillo, el azul, el rojo y las 7 estrellas blancas. Estos degenerados que gobiernan, que son degenerados en todo, degenerados políticos, degenerados históricos, degenerados morales, degenerados hasta del idioma, cambiaron la significación del Día de la Bandera y además de eso cambiaron la bandera y los símbolos. Por allí me enteré de que andan ahora buscando ponerle otra estrella a la bandera, ¿no? Porque ahora van. La octava estrella le dio la perra gana a Hugo Chávez, muerto que no volverá, de ponerle la octava estrella basado en sus interpretaciones de la historia. Porque bueno, no, porque Guayana, faltaba la estrella Guayana. ¿Y ahora por qué? Bueno, porque falta la estrella del sur, ya no sé, qué sé yo, de mar, cualquier vaina. Ajá. La estrella de Cubagua, qué sé yo. De Cubagua, imagínate. No, la estrella de Silvia, alguna vaina inventarán. Pero andan en eso, que la novena estrella. Y después vendrán y dirán, no, somos 23 estados, pero nosotros van a ser 23 estrellas. Y me meterán las 23 estrellas. Y después se las robarán. Porque así son los tipos. Porque la destrucción de la nación es requerido. Cuando uno habla de lo que es la nación, le enseñaban a uno en sociología. Yo que vi sociología. En bachillerato. Y luego en la universidad. Y luego cuando me tocó ver las representaciones que identifican una nación como elementos de potencial del poder de un país.
Bueno, sus símbolos. Los símbolos son lo que hacen de alguna manera una nación. La gente esto a veces no entiende mucho, ¿no? Porque hay gente, bueno, si hay políticos que no saben la diferencia entre el Estado y el gobierno, no te quiero yo contar, ¿no? Acá hay unos que no saben cuál es la diferencia entre el poder estatal y el poder estatal. Cuando uno se los dice, se los pregunta seriamente, se quedan viendo al infinito. Y más allá. No, sí, los tipos quedan nublados. Dicen, no, ya va, por un momento. Esos son sinónimos, es lo mismo. Esos homónimos. Son homófonos. Son parótidas. No, son pepétidas. Y entonces empiezan a dar vuelta. Bueno. El cambio de los símbolos, de los símbolos nacionales, es una afrenta a lo que nosotros considerábamos nación. Esta gente está atacando a la nación. Es que la nación está siendo secuestrada por el Estado. Y el Estado está en manos de una casta criminal. Entonces estos tipos han decidido, no, mira, como tienen al rehén, que es la nación, entonces, bueno, mira, tú ahora no te llamas Venezuela. ¿No entiendes? Nosotros te sacamos de la casa de tu mamá, te arrancamos de los brazos de tus padres. Tú ahora no te llamas Venezuela. Ahora te llamas bolivariana. Y más nada. Y más nada. Entonces le dicen, no, mira, ya tu apellido, tu símbolo principal, no son las 7 estrellas, son las 8 estrellas. Ya el caballo brioso que identificaba tu espíritu, es ahora un caballo manso que corre hacia la izquierda, porque aquí todos somos de izquierda y todos vamos hacia la izquierda. Y así van. Y ya tu Bolívar, ahora es un Bolívar mejor, porque es el Bolívar fuerte. Y no solamente eso, sino que el rostro de Bolívar no es el que tú conocías. Te presenta tu nuevo Bolívar. Este es como esas villanas de la televisión que votan al galán, votan al marido, y a la hija entonces le dicen, ay, este es tu nuevo papá. El otro ya no existe. Este es tu nuevo papá, otro villano y tal. Bueno, así son estos tipos, en eso andan. Por eso que yo creo que es necesario que se reivindiquen nuestros símbolos patrios, nuestros símbolos nacionales, tal cual lo hicimos durante todo el tiempo en que nuestros símbolos fueron una cosa consensuada. No es que a Pérez Jiménez le dio la gana de llevarle la contraria a Gallegos, no, ni a Gallegos le dio la gana de llevarle la contraria a Gómez, no, ni a Betancur le dio la contraria le dio la gana de llevarle la contraria a todos, no. Es que la sociedad venezolana decidió en consenso cuáles eran sus símbolos y qué significaban cada uno de ellos. Y llegó aquí un chafarote en medio de sus sueños lisérgicos llamado Hugo Chávez, que se murió y no volverá, y decidió que como él soñó que su abuela le pintó una bandera con 8 estrellas, tenía que tener 8 estrellas. Ya basta, tenemos que quitarnos a San Benito de encima. Volvamos a lo que eran nuestros símbolos y a su significación, inclusive a nuestra bandera de 7 estrellas, y a nuestro caballo brioso, corriendo para adelante y viendo para atrás, porque está desesperado, porque no lo agarre de nuevo el tirano que quiere agarrarlo por las bridas. Muy bien, vamos a la pausa comercial y seguimos con más de Y Así Nos Va. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. ¿Por qué? Porque te permite cumplir con la ley y publicar el registro de tu empresa, sin que la falta de papel lo impida y además en tiempo récord. Publimercantil es el primer periódico mercantil digital de Venezuela que te permite desde casa y con rapidez cumplir con esta obligación. Solo entras a publimercantil.com, te abres una cuenta, subes los documentos de tu empresa y registras el pago respectivo. Y así, en menos de 24 horas tienes lista tu publicación para descargarla en tu propia computadora las veces que lo necesites. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. No detengas el registro de tu empresa por una tontería. Publimercantil sí te publica. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más.
todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS, Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bien, vamos al tema importante para los venezolanos que están fuera de Venezuela y que no parece coincidencia que haya tomado rebrotes y nuevos tintes en varias partes, no solo de la región, sino del mundo. Tomemos ejemplo, las semanas pasadas, Perú. Luego una campaña en desarrollo que parece tener epicentro en Panamá, con esta famosa diputada Zulay Rodríguez y el tema de la caracterización del venezolano como esa figura extraña y hasta indeseable, ¿no? Que en Panamá prácticamente llegó a acabar con ese pequeño pero importante país. Y ahora se une al elenco la nunca bien ponderada alcaldesa de Bogotá, Claudia López, una mujer que además se precia de ser defensora y ultradefensora del progresismo, la igualdad de géneros y bueno, todas estas banderas que de alguna manera los partidos de centroizquierda contemporáneamente se han dado a la tarea de defender. ¿Qué ha pasado en Bogotá en las últimas horas? A ver, les explico. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha condenado este jueves la muerte del policía Edwin Caro, quien pereció tras haberse enfrentado a dos delincuentes. El asesino de este policía fue identificado como Wilkerson Hernández y es de nacionalidad venezolana. Hay una declaración. A ver, ahora sí. Tenemos por acá la declaración textual de Claudia López para ver si entendemos la situación. Su compañero se enfrentó a los delincuentes, neutralizó a uno de ellos e hirió a otro que fue capturado. Se incautó un arma de fuego, detalló. Esta es la declaración de la policía. ¿Qué ocurrió? A ver, creo que eran 2 o 3 sujetos, trataron de asaltar un banco en Bogotá. Llega la policía y un muchacho de apenas 24 años, que era un integrante de la policía, termina abatido. Era un policía abatido por un venezolano que estaba en una actividad delictiva allí, atracando un banco, reitero. Bueno, hay una declaración entonces, a renglón seguido, de la alcaldesa de Bogotá y dice, esto ya lo hemos denunciado ante nuestros consejos de seguridad. Tenemos actos muy violentos de migrantes venezolanos y no es cuestión de que cometan el hurto, es que primero asesinan y luego es que roban. Dice por acá también que ella respeta profundamente las políticas que tiene el gobierno nacional. Se está refiriendo a lo que ha hecho Iván Duque en las últimas semanas con este estatus especial migratorio que está concediendo a los millones, porque ya se cuentan por millones de venezolanos que están o que han llegado a Colombia. Asesina. Todo se les ofrece a los venezolanos, pero ¿qué tenemos los colombianos? Dice ella. Ella está marcando una diferenciación y este es el principio siempre de las cosas que van más o menos a decir, no, es que el que llega de no sé dónde nos quita el trabajo, es que la que llega de no sé dónde nos roba el marido y es que el que hace entrada en nuestro territorio, bueno, está estorbando porque está de más. Sigue la alcaldesa Claudia López, donde incluso pone cifras y números. Escuchen ustedes. En Kennedy y Bogotá tenemos un problema muy serio. El homicidio, por ejemplo, ha crecido 1% en Bogotá y en Kennedy hasta 4%. Hay temas de criminalidad. Yo no quiero estigmatizar a los venezolanos, pero hay unos inmigrantes metidos en criminalidad que nos están haciendo la vida de cuadritos. Y por eso es que tenemos que volver a traer a Migración Colombia. Aquí quien venga a ganarse la vida decentemente, pues será bienvenido. Pero quien venga a delinquir, deberían ser deportados sin contemplación. Esta es aquella declaración, infame por cierto, que se conoció en octubre del año pasado y que puso a Claudia López en el centro de la polémica, porque ya hablaba en octubre del año pasado de los venezolanos. Mira, Daniel, esto ha causado un revuelo tal que el propio progresismo colombiano, esa cosa antiuribista, medio chimba, que no quiere ser en teoría parte del movimiento proguerrillero ni de los sueños de Gustavo Petro, que es que si el Partido Verde, alguna facción de los liberales, me refiero al Partido Liberal, no de los liberales clásicos, ¿no? Sino el Partido Liberal de Colombia, ese centroizquierda, que es como medio indefinido en los últimos años en Colombia,
está, bueno, prácticamente en shock porque ya no encuentra qué hacer con las posiciones de Claudia López, que para nadie es un secreto que es un gran proyecto de este sector político colombiano. A tal punto que la revista Semana, que es una prestigiosa publicación colombiana, ha hecho un trabajo donde se han puesto a evaluar incluso a los medios de centroizquierda que tenían a López prácticamente un altar. Y han dicho, por ejemplo, hay un portal que se llama La Silla Vacía, allá donde, bueno, eso es columnistas y columnistas que le sacan columnas de elogio a Claudia López. Dice la revista Semana, las declaraciones xenófobas de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, un día después del asesinato del caso del policía, han generado críticas en todos los sectores. Hasta los más acérrimos defensores de ella se le voltearon. Así dice Semana. Ese es el caso de La Silla Vacía, un portal de centroizquierda afín a las causas de la mandataria y que la ha defendido en todo momento a capa y espada. Pero en un hilo en Twitter escribieron con una nueva declaración que hace énfasis en la nacionalidad venezolana de quienes cometieron un crimen y críticas al estatus de los migrantes, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, confirma que más que salidas en falso, tiene un discurso que promueve la xenofobia. Es decir, hasta los medios colombianos están abismados de lo que está haciendo esta señora. Y yo quiero volver sobre 2 puntos, porque es muy fácil hacer lo que quizá yo estoy haciendo, que es como venezolano salir por el gentilicio. Y obviamente que esta dama está absolutamente descolocada. Está más o menos haciendo, porque todo hay que decirlo, lo que hicieron en alguna época algunos venezolanos. Lamentablemente hicimos algunos venezolanos, y no voy a generalizar, que es que cuando se disparaba el delito en alguna parte de Caracas, no, es que esos son colombianos. O sea, está actuando por retruque. Del mismo modo que, repito, hicieron algunos venezolanos en algún momento, no todos. Pero en segundo lugar, que a mí me parece más interesante esta situación, aquí lo que se está revelando es algo que conversábamos hace algunas semanas, Daniel, y que tú ponías en la mira. Y es que América Latina, los gobiernos de América Latina, fíjate ahora, esto es un problema de un poder municipal contra el poder nacional, porque esto es prácticamente un misil a Duque, por la política que está siguiendo Duque, que es, repito, desde el punto de vista de los venezolanos, admirable, porque Duque, si bien no le ha terminado de poner los puntos sobre las IES a Maduro, al menos con el exilio venezolano en Colombia se ha comportado ejemplarmente, y lo tengo que decir. Bueno, el caso es que acá estamos viendo un momento en el que se está revelando, en el que los países de América Latina, y lo he dicho también acá en esta tribuna, no van a poder ocultar el problema de la migración ingente de venezolanos a sus países, porque el problema va a seguir. La noticia que les tengo es que no se va a detener, y de hecho todo lo que está ocurriendo en el mundo, lo que estamos viendo en Colombia, lo que estamos viendo con el TPS en los Estados Unidos de América, revela eso. Revela es más bien una preparación para los contingentes humanos de vidas desesperadas que van a llegar a esos países, o que ya llegaron, porque son medidas que tienen un finiquito temporal, ¿no? Donde, bueno, es hasta este día que se acogen a la medida, pero que tratan de apañar una situación que parece, Daniel, que va a ser inmanejable si no se atajan las causas primeras y primigenias del problema. ¿Cuáles son? Fundamentalmente la permanencia del chavismo en Venezuela sin ninguna oposición interna ni externa que le catalice. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros. Eso está estallándonos en la cara. Eso nos habla de la dimensión del problema, Daniel. Pero bueno, a ver, cuando echamos una miradita, ¿no? Nos encontramos lo minúsculo. Okay, eso es lo que hay, lo minúsculo del personaje. En primer lugar es la izquierda, pues, y es la izquierda colombiana, o sea, lo que queda, pues. Es una cosa que jamás ha tenido forma, sino que siempre ha tenido que imitar algo. Porque dentro de esas dos grandes corrientes políticas, que eran el liberalismo colombiano, los liberales colombianos y los conservadores colombianos, intentar ser otra cosa era prácticamente ser ajeno a Colombia. La grande tesis de la izquierda en Colombia, si se salían del carril de ser un conservador de izquierda o un liberal de izquierda, pues fracasaban. Y siempre eran objeto del uso o del utilitarismo de doctrinas importadas. Guevaristas, castristas, chavistas. Con muy contadas excepciones. Ni siquiera hay teóricos. Es que, fíjate, búscate un teórico de la izquierda colombiano. No lo hay.
con tanta academia y tanto escritor, tú te buscas un teórico de la izquierda colombiana que esté alejado del conservadurismo o del liberalismo, no te lo vas a encontrar. Te vas a encontrar a repetidores de las tesis de Regis Debray y del Che Guevara, repetidores y émulos de Fidel Castro y de las manidas tesis del izquierdismo latinoamericano, pero no te vas a encontrar por ninguna parte una persona de la catadura, qué sé yo, de uno de los grandes teóricos de la socialdemocracia, de la democracia cristiana o del propio laborismo o de la propia izquierda. O sea, ¿hay un Mariátegui colombiano? No lo hay. No lo hay. Hay un Haya de la Torre, un Betancourt, un Caldera, un colombiano. No los hay. Bueno, se dice que iba a ser Gaitán. Lo que hay, me refiero a algo distinto, a algo, a la socialdemocracia, a la democracia cristiana, a la izquierda sindicalista. Eso no lo hay en Colombia. Colombia está clara, ha estado clara siempre en sus cuestiones, los conservadores y los liberales. Ahí sí. Y bueno, y ahí sí dan cátedra. Búscate lo que significan las teorías de tenencia, posesión y distribución de la tierra en Colombia para que cojas mínimo. Que es el gran asunto. Todo se dirime alrededor. Bueno, pero por favor. Vamos, mira, Daniel, sigamos con este interesante tema a la vuelta del corte. Vamos a ir a la pausa y venimos con esto que tiene más repercusiones de las que mucha gente puede pensar que tiene. Ya venimos con más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Il Sapore de la Nonna también consigues cortes de carne para los paladares más exigentes, como el delicioso steak pimienta, un lomito con salsa de crema picante, o el famoso cartocho de lomito, que viene preparado con queso gratinado, tocineta y champiñones. Acompáñalos con cualquiera de las increíbles pastas o papas al vapor y la sensacional ensalada César de Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. A tuplata.com.be la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Recordar hechos y situaciones de la historia forman parte de nuestro día a día. Y hoy vamos a comparar aquellos momentos de ayer y hoy. La historia no miente. Bien, antes de continuar con el tema de Colombia, que dejó algunos cabos sueltos por allí, nuestra sección del día de hoy hay que dedicarla a la fecha, Daniel. 11 de marzo se está cumpliendo oficialmente, le pueden prender la primera velita de cumpleaños a el coronavirus, al SARS-CoV-2 como pandemia. Así al menos podemos entenderlo, ya que un año atrás, el 11 de marzo del 2020, la OMS, Organización Mundial de la Salud, admitió por fin, después de 3 meses, cuando los primeros casos se determinaron por allá a finales de diciembre de 2019, que efectivamente esto era una amenaza y que ya revestía características mundiales, ¿no? El contagio. Y por ende, bueno, ya catalogarla como pandemia. Al día de hoy todavía hay una discusión interesante sobre cuándo dejará de ser una pandemia. Entonces empieza el tema de qué es una pandemia y entendemos como pandemia la gran amenaza de contagios a nivel mundial. Está el tema de cuántos territorios están afectados. Lo que se sabe es que las previsiones, para que ustedes lo tengan claro, un año después, es que al menos las más conservadoras, o las más optimistas, mejor dicho, en este caso, las más optimistas dicen que este coronavirus,
será pandemia por lo menos hasta mediados del año 2022. Hay gente que habla hasta de 8 años en esta situación, yo no creo, porque lo que se estima es que ya dado un punto en el que buena parte de la población mundial esté contagiada y a su vez otra parte esté vacunada y que ya el virus haya mutado lo suficiente como para que el organismo promedio del ser humano no sea afectado con severidad, bueno, ya comenzará a desaparecer como pandemia. Pero al menos hasta el año que viene, hasta mediados, es lo que se dice. Daniel, después de esto, de que la OMS dijo esto, ese mismo día Trump prohibió los vuelos que venían de Europa, por lo menos para quienes no eran ciudadanos norteamericanos, es decir, los que venían a hacer turismo en los Estados Unidos. Lo recuerdo vívidamente porque yo tenía un viaje planificado a los Estados Unidos por esta época el año pasado, me iba a ir por un mes, justo la semana antes que yo me iba a ir, o sea que yo seguramente iba a estar saliendo a mediados de marzo del año pasado, cortaron los vuelos esta época. Y bueno, ya lo que nos queda es hacer el balance. Una pandemia que al día de hoy ha infectado a casi 120 millones de personas, 118 millones y un poco más. Los fallecidos se cuentan, por nada más en los Estados Unidos, en casi 500,000 de muertos, un poco más de 480,000. En el mundo ya se habla de 2,624,000 muertos. El segundo país, curioso, con más contagios después de los Estados Unidos es el Brasil, que ya cuenta además con 270,000 muertos, nada más allí. Y bueno, y el desarrollo que ya ustedes conocen, donde por cierto en Venezuela tenemos un epicentro interesante del huracán en estos momentos porque se dice que las fechas de carnaval, donde aún no ha llegado la Semana Santa, por cierto, dejaron un buen repunte en los contagios y se está viendo en los principales centros de salud. Daniel. En efecto, ya llevamos un año en esto y ha sido un año que algunos lo han llevado a su manera, otros a la suya. En este momento en el que estamos hablando hay un repunte de casos, sobre todo en América. ¿Okay? Todo esto, por cierto, hay toda una expectativa con respecto al tema de la vacuna y hay además toda una serie de teorías, por supuesto que demostrarlas tomará tiempo, ¿no? Pero de cómo hay un efecto psicológico post vacuna, de que al surgir la vacuna, pues la gente decidió que habría una solución a la crisis, por lo tanto, al haber una solución a la crisis, las preocupaciones y las previsiones deberían bajar. Así, hay gente que ya ha sufrido la enfermedad y se siente como muchachito cuando le dio lechina. Que no puede, mira, no puedes ir a casa de fulanito porque fulanito tiene lechina. No, a mí ya me dio. Entonces yo voy. Porque como ya me dio lechina, no me va a volver a dar. Y entonces así andan. Y resulta ser que así andaban, y más de uno ha vuelto a caer con la enfermedad. Como marcha. Ayer era noticia mundial, el día de ayer, que el país con el mayor ritmo de vacunación, con el mejor ritmo de vacunación a nivel mundial era Chile. Entonces, con el mayor ritmo era el mayor número de personas vacunadas el índice de personas vacunadas por cada 100,000 habitantes. Ellos estaban por encima del 1.5. En cuanto al índice, todo aquello indica que es el mejor de los números que se tiene. En los Estados Unidos, Joe Biden había indicado que en sus primeros 100 días de gobierno él iba a vacunar a 100 millones de personas. No sé cómo van los datos en los Estados Unidos. Lo que sí ha quedado claro tanto en los Estados Unidos como en Europa, y ojalá esto quede. Yo hoy lo discutía acá con mi hermano, porque la noticia aquí en Europa es cómo el resentimiento de los ciudadanos aumenta cada día más contra las empresas farmacéuticas. Te indico por qué. La gente de AstraZeneca, el laboratorio de AstraZeneca, se comprometió con la Unión Europea a dotarlos de un número de vacunas que iban a permitir que para finales del verano del año 2021 el 85% de la población europea estuviese vacunada, quedando el 15% remanente para el último trimestre del año. Sí. Esas eran las previsiones. AstraZeneca se comprometió a dar esas vacunas.
Y Europa hizo sus planes en función de esa promesa. ¿Qué es lo que ocurre? Que de todas las vacunas existentes, Europa ha aprobado 3 de 3 laboratorios: la de AstraZeneca, la de Moderna y un tercer laboratorio cuyo nombre olvido en Pfizer, la de Pfizer. Claro. Quedan por aprobar la Sputnik, que es la rusa, la de Johnson & Johnson, que podría ser aprobada pasado mañana, parece que ya está todo listo, y la Sputnik parece que todavía le faltarían inclusive meses para pasar por todas las fases de aprobación. Ayer era noticia, entonces, o ha sido noticia siempre, los incumplimientos del laboratorio AstraZeneca. Todos los días salen con un cuento distinto. Todos los días no vamos a poder cumplir. Entonces nada más vamos a poder dar tantos millones. Pero ayer las autoridades europeas impidieron que el laboratorio AstraZeneca, que le hizo promesas a Europa bajo contrato, exportara, es decir, sacara del territorio europeo vacunas producidas, obviamente, en el territorio europeo, para ser llevadas a Australia. Bueno, porque las autoridades dijeron, bueno, ¿cómo es eso que ustedes me prometieron a mí unas vacunas y no me están cumpliendo? Y de paso las vacunas que están produciendo aquí en Europa se las están enviando para otro continente. Párame ese embarque allí. Claro. Entonces, ¿dónde estamos? Bueno, estamos en un sitio donde las previsiones de aquellas películas futurísticas, apocalípticas, catastrofistas y de aquellas novelas de la ciencia ficción que tanto leíamos algunos, bueno, están llegando al sitio. Eso que llaman el Big Pharma, bueno, merece ser revisado. Merece ser revisado. Mira. Porque aquí el futuro de la salud de la humanidad va a descansar en manos de un tipo que se come un murciélago en un mercado en China y de unas empresas farmacéuticas que deciden que primero el mercado y después yo no le voy a vender a Europa, porque si le vendo a Europa le vendo barato, déjame venderle a Australia que le vendo al doble. O sea, esa dinámica es una dinámica bien interesante, ¿no? Que no le gusta discutir a los liberales. Claro, pero además se presta. Los liberales, aquí es donde los liberales empiezan, ¿no? Entonces, ahora hay varios tipos de liberales. A ver, ¿qué vas a decir? Con todo esto. No, claro, están los liberales europeos y los liberales australianos. El liberal australiano ahorita es pro libre mercado más que nunca. Dice, no. El que más pague se tiene que llevar las vacunas. Y el liberal europeo dice, no, aquí hay que poner el Estado, la mano del Estado debe regular algunas cosas. Porque el capitalismo tiene sus imperfecciones. Y ahí es donde uno dice, mira. Ahí te quería ver llegar, pajarito. Y está el tema duro. Y entonces hay uno que se empiezan a preguntar, ¿qué haría Hayek? Dios mío, ¿qué haría Hayek? No, si uno se pone en eso, Daniel, ese es el problema de los dogmatismos. Y te lo digo como persona que se asume liberal. Ese es el problema de los dogmatismos. Porque uno tiene que... Yo no te estaba aludiendo a ti. No, yo sé cómo eres tú. No te sientas atacado. Que ataca de refilón. Mira, el caso es que además con el caso de AstraZeneca, hay ahora toda una polémica, como nos refieren Naika y Jack, con los efectos, ¿no? Hay un tema de trombosis, coágulos que está produciendo, entonces ya además entonces empieza el escepticismo sobre los efectos secundarios y esto se presta muchísimo, lo que tú estás diciendo sobre que ahora es una discusión tanto en las farmacéuticas como en las tecnologías de la comunicación nuevas, alternativas, lo que se supone era YouTube, lo que se supone era Facebook, lo que se supone era WhatsApp, etcétera, Twitter. El caso del manejo de las corporaciones, de estos segmentos de la industria, sobre el tutelaje que pueden ejercer sobre la vida de millones y millones de personas a nivel mundial. Porque tú vas a recordar siempre el tema de las teorías de la conspiración asociadas a que, por ejemplo, el cáncer, que es quizá la enfermedad más maldita, la enfermedad más deleznable y que todavía estamos buscando como seres humanos erradicar en su completitud, es perfectamente curable, pero que la farmacéutica vive, estos son teorías de la conspiración, yo no estoy diciendo que yo crea en esto, pero ¿cómo no pensar ahora en cosas 2 y 3 veces que dicen que, por ejemplo, estas farmacéuticas viven de la administración de los tratamientos de las quimio y radioterapias y que entonces no les conviene sacar a la luz pública todos los avances que en realidad hay para atajar los tumores cancerígenos de raíz y erradicarlos y olvidarse de la aplicación de estos tratamientos secundarios que, como ustedes saben, cuestan 10, 20, 30, 40 mil, 50 mil dólares
a cada paciente y que muchas veces la gente no puede costear y que bueno, que la enfermedad se la come al cabo de unos meses, ¿no? Ese es una de las cosas que uno se pone a pensar. Y siempre estará entonces el debate que, como tú dices, ya cuando tenemos que ir al corte, le surge a todo liberal que uno dice, bueno, la farmacéutica es una industria que fundamentalmente ha prosperado en la modernidad y en ámbito de libertades, porque si no hubiese libertad no hubiese desarrollo científico, si no la farmacéutica no se hubiese desarrollado. Y estarían otras enfermedades todavía por allí pululando y matando gente a raudales. Entonces uno dice, ¿hasta qué punto la regulación, hasta qué punto detener el avance de la ciencia o por lo menos controlarlo, tratar de atenazarlo y hasta qué punto celebrarlo, ¿no? Tal cual es y como debe ser, libre y donde los mecanismos de mercado tienen que formar parte de la lógica de distribución de los medicamentos, porque sabemos que no es en la farmacéutica, sino que en cualquier tema de distribución, la mano centralizadora del Estado, la mano discriminante del Estado, siempre va a llevar a problemas. Entonces, ahí hay una dinámica, hay lo que llaman una tensión que efectivamente surge. Pero yo creo que me quedo más con el análisis que va hacia celebrar el avance de la ciencia en libertad. Ahora veremos cuál va a ser incluso el desarrollo de otras vacunas, Daniel. Entiendo que Alemania está llevando una ya en fase 3, nos lo apunta un oyente también acá, se me va el nombre de la vacuna, pero laboratorios alemanes están desarrollando otra vacuna más de las que ya están a disposición en los mercados. Vamos a ir a la pausa comercial y seguimos con este y otros temas a la vuelta del corte. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena, lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. En Venezuela sabemos que es obligatorio publicar el documento de registro de una empresa en una publicación especializada, pero sin papel en el país, cumplir con este compromiso es una locura. Con Publimercantil se acabó este suplicio. Publimercantil es el primer periódico mercantil digital de Venezuela que te permite desde casa y con rapidez cumplir con esta obligación. Solo entras a publimercantil.com, te abres una cuenta, subes los documentos de tu empresa y registras el pago. Y así, en menos de 24 horas, tienes lista tu publicación para descargarla e imprimirla en tu propia computadora las veces que necesites. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. No detengas el registro de tu empresa por una tontería. Publimercantil, si te publica. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta Y Así Nos Va. La vacuna alemana, Daniel, es la CureVac, la que se está... Correcto. Sí. Sí. O sea, se supone que están en fase de aprobación, la CureVac, ojo, en Europa. La CureVac, la Johnson Janssen y la Sputnik, que es la rusa. Lo que pasa es que cada una de ellas tiene que pasar por las comprobaciones establecidas, ¿no? Eso también pone o supone toda una serie de cosas, porque uno dice, pero un momento, si ya fue aprobada en los Estados Unidos, ¿por qué no la prueba? ¿Por qué Europa tiene que probarla? ¿No? Y porque entonces después para Venezuela tiene que probarlo en el Instituto Nacional de Higiene, después que la aprobó, o sea, la aprobó ya una autoridad, ¿por qué la aprueba otra? Eso también es una discusión. Eso también es una discusión porque nos lleva a un solo punto, la inutilidad de la Organización Mundial de la Salud. Me perdonan.
No, claro. Pero Daniel, si ¿Por qué? no se ha Bueno, porque penalizado. quien debería estar diciendo es, mire, estas son las vacunas y ya fueron comprobadas. Es la Organización Mundial de la Salud con su panel de expertos. Daniel, pero si que la OMS no ha hay panel, penalizado. no hay tal panel de expertos. Pero si la OMS, vamos a comenzar por el principio, la OMS no ha penalizado un año después, ha tenido 365 días y un poco más porque la pandemia arrancó, repito, a finales de diciembre, que se conozca, eso quizá ya tenía por lo menos 3 meses antes en Wuhan, en China. No ha penalizado a China en ninguna de las declaraciones, no se ha dicho nada del Partido Comunista Chino, no se ha dicho absolutamente nada. ¿Qué vas tú a esperar a renglón seguido? Nada, porque no se señalan responsables. Por cierto que ha ganado una mención especial. Uh-huh. ¿Sabes que estamos en la fecha de los festivales de cine, no? Uh-huh. Ha ganado una mención especial. Voy a buscar más información, Omar, porque inclusive va a ser posible ver el documental online de forma gratuita. Un ciudadano chino, un cineasta chino, periodista chino, ha hecho un documental sobre Wuhan durante la pandemia. Uh-huh. Y se escapó de China. Y el documental está en los principales festivales y es la sensación del Festival del Cine Suizo. Y ayer estaba viendo el reporte donde podría ser visto, podremos ver el documental de forma gratuita en la web del Festival de Cine. Yo voy a buscar, creo que es el domingo que va a ser posible verlo. Voy a buscar mayor información porque está muy bueno y ha causado aquí por supuesto su polémica, porque la izquierda se molesta. Tú sabes que estos festivales son, si no rojitos, por lo menos rosaditos. Son medio rosaditos por ahí. Bueno, si te cuento que acá en el Festival del Cine berlinés, se eliminaron los premios por género. Ya no se da premio al mejor actor y a la mejor actriz. ¿No? Se da el premio a la mejor interpretación. Así, en neutro. Y que se lo gane quien se lo gane. Sí, puede ser también un perrito. Es un premio no binario. Es un premio no binario. No binario. Es un oso, ¿verdad? Que es el oso de oro. Es el oso de oro no binario. El oso no tiene género. No es un oso, es un ose. Es un ose. Exacto. Se lo puede ganar un perre. Es un oso no binario. Pero yo he decidido nada más que yo soy no binario también. Sí, bueno, excelente. He decidido que yo soy no binario porque si es verdad todo eso que se dice, que todos los hombres son unos perros y todas ellas mienten. Uh-huh. Entonces, bueno, yo soy no binario. Pues. Tú no te adscribes a ninguna de las dos descripciones. En esas discusiones fastidiosas. Exacto, te abstraes y listo, nos vamos como nos abstraemos nosotros. Y nos vamos. Y nos vamos. Mira, pero Neomar, es importante una cosa. Dígalo. Antes de irnos, ¿no? Dígalo. Aparte de decir que Chávez se murió y no volverá, ajá, es importante decir que el virus todavía está vivo. La gente tiene que saberlo y entenderlo. Las medidas de seguridad tienes que seguirlas tomando. A mí me llegan los reportes de gente que a ti también te había llegado. El poliedro está full y no por un concierto. Ay, Dios mío. De atención de gente nada más en Caracas. Me consta. Tengo personas... pónganse las pilas. Tengo personas familiares que fueron allá. Deje la visitadera. No, que voy a preguntarle a la vecina. Deje la visitadera, deje el fastidio. Está complicadita la cosa. Nos vamos, Quédese Daniel. en su casa. Póngase el tapaboca. Por favor. Como lo decíamos hace un año, lo reiteramos un año después. Vamos a despedirnos. Estoy diciendo porque la gente no lo entendió. Por el día de hoy, gracias por estar allí. Mucha atención por allí. Cuídense mucho. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750